Hola, muy buenos días. Hoy vamos a estar viendo Hebreos 2, capítulo 2. Y yo te invito a tener lista tu Biblia. Vamos a hacer una oración, Padre, que en el nombre de Jesús tu palabra, Señor, pueda ser sembrada en nuestro corazón y pueda dar fruto, Dios. Señor, reconocemos que tu palabra es viva y puede transformar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Una gran salvación es el título de este mensaje. Una gran salvación. En esta vida necesitamos advertencias cuando estamos en peligro. Por ejemplo, cuando vamos en carretera, ¿qué sería de nosotros si no hubiera señalamientos donde nos dice a qué velocidad ir, cuando se aproxima una curva peligrosa? Las advertencias son una bendición en esta vida. Por ejemplo, cuando como padres les damos advertencias a nuestros hijos de los peligros, y asimismo en este capítulo 2 podemos ver cómo el Señor advierte a cada creyente en Cristo de no caer en la apatía espiritual, descuidando la verdad del Evangelio que cambia nuestra vida. Uno de los peores enemigos de la iglesia de Cristo es la apatía. La apatía te roba de recibir todo lo que Dios tiene para ti en plenitud. Y vamos a ver Hebreos 2, verso 1 al 4, lo que nos dice el Señor. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Por tanto, a causa de la grandeza de Cristo que aprendimos en el capítulo 1, por tanto, vamos a atender lo que se nos ha hablado. Vamos a ser cuidadosos, no sea que nos deslicemos fuera de lo que Él nos ha hablado. Atendamos quiere decir atender la voz de Dios, prestar atención, servir a esta verdad, guardar esta verdad. ¿Cuáles son las cosas que hemos oído? El Evangelio, la palabra de Dios para salvar nuestra alma, guiar nuestras vidas en bendición, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces las cosas que venimos oyendo de Cristo son esas palabras de vida eterna que van a transformar nuestras vidas, nuestras familias, aún nuestra comunidad. Entonces debemos de prestar atención. No sea que nos deslicemos. Bueno, deslizar habla de desviarse, de pasar por alto sin preocuparnos, sin preocuparnos. Es lo peor que te puede pasar en la vida, que se te pase de noche todo lo que Dios tiene para ti. Es lo peor que te puede pasar, que día con día estemos en la iglesia y se nos pase lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Todo creyente tiene un fuerte propósito en Cristo. Cuando la palabra de Dios es implantada en nuestro corazón, es traída a nuestro corazón, es con un propósito. El salvarnos primeramente, transformarnos y también llegar a ser bendición a este mundo en necesidad. Ahora, esta imagen de deslizarse alude a un barco que es arrastrado por las olas del viento sin un ancla. Entonces es necesario que nuestras vidas tengan un ancla, y esa ancla es Cristo. Esa ancla es la verdad de su palabra. ¿Para qué? Para no deslizarnos en toda estrategia de Satanás que quiere venir a desviarnos de la verdad de Cristo. Ahora, se sugiere en plural, atendamos en cuanto a la relación que había entre el escritor y los lectores de Hebreos. Atendamos, ¿qué quiere decir? Que nadie está exento de caer y de desviarse de la verdad de Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
Entonces, aplicando la idea del navegante en un barco que presta mucha atención al mar mientras dirige la nave al puerto, el escritor de Hebreos advierte a todos los seguidores de Cristo que se mantengan alerta y en guardia al tomar decisiones en cuanto a vivir auténticamente su fe en Cristo Jesús. Hay peligro de ignorar el Evangelio. Verso 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? La palabra dicha por los ángeles se refiere a la ley que Dios dio a través de Moisés. Los 10 mandamientos. Bueno, los 10 mandamientos, al ser quebrantados, tenían una consecuencia grave y siguen teniendo una consecuencia: apartarnos de Dios. Ahora, el Espíritu Santo dirige nuestra atención a la autoridad de Cristo al decir que si en la ley hay consecuencias de quebrantarla delante de Dios, seguramente va a haber consecuencias al desobedecer a Cristo, que es nuestro único Salvador. Por eso es importante anclarnos en Cristo, no dejarnos llevar por las corrientes de este mundo, por filosofías huecas, por doctrinas de demonios, por gente que con astucia quiere conducir al error. Debemos entender que estos tiempos son peligrosos y estamos inundados de toda clase de mentira acerca de Dios. Entonces tú y yo debemos de permanecer en la verdad de la palabra. Entonces, si la desobediencia a una revelación transmitida por los ángeles, esto quiere decir, era severamente castigada, la indiferencia ante la salvación traída por Cristo recibe un castigo mayor. Mateo 7:21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dejar a Cristo, desviarse de la verdad, tiene sus consecuencias. El apartarnos de Cristo nos llevará al dolor y al sufrimiento eterno. No basta con una apariencia religiosa para agradar a Dios. Basta con un corazón realmente que le agrada, que le ama con todo su corazón. La verdadera vida comienza cuando tú y yo respondemos al mensaje del Evangelio, a las buenas nuevas de Cristo. Es por eso que los cristianos que crecen espiritualmente comprenden que nada supera al maravilloso regalo de la salvación que Dios da por medio de Jesús. Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro han sido cambiados por siempre porque escuchamos la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios no es en vano. Trae a nuestra vida ese refrigerio, esa fortaleza y esa dirección a la buena voluntad de Dios, a la agradable voluntad de Dios, a la perfecta voluntad de Dios. Quiero hacerte una pregunta esta mañana. ¿Cómo demuestras a los demás que el Evangelio de Cristo es el tesoro que tú valoras en tu vida? ¿Cómo lo demuestras? Bueno, lo podemos demostrar amando a nuestros hijos, instruyéndolos en la verdad de Dios, amando los hombres a nuestras esposas con un amor sacrificial, amando las mujeres a sus esposos con un amor que honra, que respeta la autoridad establecida por Dios. Siendo honestos en el trabajo, demostramos que valoramos la palabra de Dios. Valoramos la palabra de Dios cuando hablamos con nuestros hijos de la verdad del Evangelio, de cómo Cristo nos cambió y nos transformó. Entonces, tenemos que entender que el Evangelio, el mensaje de Cristo, es un tesoro. Así como los ángeles sirvieron para traer la ley del Antiguo Testamento, Cristo tuvo la responsabilidad de traer el mensaje de salvación. Entonces ese mensaje tenía que ser considerado, tiene que ser considerado un tesoro preciado. Entonces, en cuanto a la palabra nosotros, el escritor de Hebreos indica que él y sus lectores tenían el mismo testimonio en cuanto al mensaje de salvación.
Ni el autor ni los lectores lo habían escuchado de Jesús directamente. Alguien les había anunciado el Evangelio y confirmado el mensaje proclamado por Jesús. Entonces, por tanto, ese mensaje tenía la misma autoridad obligatoria que la proclamación hecha personalmente por Cristo. Esto me recuerda cuando Jesús ora por sus discípulos y los que habían de creer por la palabra de ellos. Ahí entramos tú y yo. En Juan 17, 20 al 21 dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Muchos dicen: a mí me hubiera gustado vivir en la época de Jesús, cuando Jesús caminó en la tierra, verlo cara a cara y que me hablara audiblemente, entonces eso cambiaría mi vida. El mundo pide ver para creer, pero nosotros somos llamados a creer para ver. Entonces es el mismo mensaje. Jesús está hablando su palabra. Cuando tú lees la escritura, cuando escuchas una predicación, es Cristo hablando a tu vida. ¿Consideras tú un tesoro este mensaje? ¿Lo consideras? ¿Cuánta pasión hay en tu corazón, iglesia, por este mensaje? Vamos a leer el verso 5 al 13. Dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿quién es el hombre? Dice, para que te acuerdes de él, y el Hijo del Hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Dice: a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, a Jesús. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. El verso 9 necesitamos entenderlo en este momento. Refiriéndose a la humanidad de Cristo, el autor declara que fue un poco menor que los ángeles, pues estaba ligado a un cuerpo físico y mortal. Para nada se le debe de orar a los ángeles, se le debe de adorarlos. Los ángeles están al servicio de Dios para servir a los que han de heredar la salvación. Es importante mencionar. El autor en el verso 10 hace énfasis en la genuina humanidad de Jesús y la senda que había de tomar como redentor sufriente. Ahora, le convenía a Jesús sufrir la cruz, escucha bien, sufrir la tentación y la muerte, porque Jesús alcanzaba el rango necesario para ser el autor o el líder que va adelante abriéndonos el camino de nuestra salvación. Entonces Jesús murió para destruir al enemigo, al diablo, a la muerte. Nos lo dice el verso 14 al 16. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Jesús fue la única persona sin pecado que haya existido. Por eso podemos confiar en él. Jesús no solo se hizo hombre para poder conocernos o convencernos de que entendía nuestra condición. Él tenía una intención redentora en mente: salvarnos,
salvarnos. El pesebre, la cruz y la tumba vacía demuestran su propósito de liberarnos del enemigo, de liberarnos de Satanás, de liberarnos de la muerte. Jesús se entregó por nosotros para hacernos libres del dominio de Satanás. El diablo ha sido descrito siempre como el adversario de Dios y de su reino. En el Antiguo Testamento vemos cómo se menciona como el acusador, el que condena. En los evangelios se menciona como el destructor. En las cartas de los apóstoles también se menciona como un león rugiente buscando a alguien a quien devorar. Entonces, la vida y la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da la victoria sobre Satanás. Y como cristianos tú y yo podemos vivir libres de todo temor a la muerte física. ¿Por qué? Porque mismo Jesús nos enseña que creyendo en Él vamos a vivir eternamente. Juan 11:25 dijo el Señor Jesús, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces eso trae un gozo a nuestras vidas, trae una plena confianza en Cristo de que vamos a vivir eternamente. Aunque partamos de esta vida, tú y yo estaremos con Cristo al creer en Él con todo nuestro corazón. Jesús fue probado en todo. Nos lo dice Hebreos, del verso 17 al 18. Dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso, dice, para socorrer a los que son tentados. Fíjate bien, en la época del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote encabezaba un tiempo especial de adoración en el día de expiación. Durante este servicio, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y una parte restringida del tabernáculo templo, y solo el sumo sacerdote podía entrar en él, y únicamente en el día de la expiación. Entonces, una vez dentro del lugar santísimo, ofrecía un sacrificio de sangre para limpiar al pueblo de su pecado. Expiación quiere decir cubrir, cancelar los pecados. Entonces Jesús sirve como el perfecto sumo sacerdote, es lo que nos dice Hebreos, ya que Él se presentó a sí mismo a Dios para expiar nuestro pecado. En la cruz, Jesús ofreció lo que era necesario para satisfacer la deuda que la humanidad tenía con Dios. Entonces Jesús, al morir por nosotros, hizo la propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, su muerte en la cruz por nuestros pecados apartó la ira de Dios para que nosotros pudiéramos estar en paz con Dios. La muerte de Jesús en la cruz demuestra que Él es absolutamente confiable, y por su servicio a Dios, tú y yo nos podemos acercar a Dios por medio de Él y encontrar una amistad, una relación personal con Dios y recibir todo lo que Él tiene para nosotros. En el versículo 18, el escritor de Hebreos señala directamente y con todo el rigor la humanidad de Jesús. Él no recibió ningún trato especial por ser el Hijo de Dios. De hecho, fue todo lo contrario. En el desierto Satanás lo tentó. Como trae esa tentación Satanás a todo ser humano, con las mismas situaciones que tú y yo enfrentamos en esta vida. Primera de Juan 2, 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Son esas tres cosas donde siempre somos tentados como seres humanos. Y Jesús padeció esas mismas tentaciones. Acompáñame a Mateo 4 del 1 al 11. Vamos a leer bastante para ser claro este mensaje. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí está la tentación con los deseos de la carne. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le lleva a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Aquí está la tentación con la vanagloria de la vida. Y dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Aquí están los deseos de los ojos. Y le dijo: ¿dónde todo esto te daré si postrado me adorares? Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús venció el ataque del enemigo citando la palabra de Dios. Ahora, aunque el diablo se apartó de él durante un tiempo y volvía una y otra vez con sus ataques implacables, nadie puede decir que Jesús no supo lo que era ser tentado y probado. El Hijo de Dios fue tentado y probado. Jesús también sufrió de maneras inimaginables. Desde el comienzo hasta el final de su ministerio, vivió bajo presiones extremas. Era el blanco diario de los fanáticos religiosos, de los parientes errados, de seguidores con necesidades y de críticos feroces. Pero nada se compara con el sufrimiento que padeció en la cruz. Jesús enfrentó toda clase de angustia física, emocional, sin dar un paso atrás. Entonces, por las tentaciones que enfrentó y por la agonía que sufrió, Jesús puede comprender cualquier situación que nosotros podamos estar enfrentando. Esta gran salvación y esta gran verdad de Cristo es una realidad a nuestras vidas que puede traer confianza en cualquier momento. Es por eso que Jesús es poderoso para socorrer a los que son tentados, porque Él fue tentado y venció, y su victoria puede ser nuestra victoria. Si tú y yo no nos apartamos de esta verdad y nuestros barcos han sido anclados a Cristo y nuestras vidas están fundamentadas en Cristo, entonces esa verdad del mensaje del Evangelio puede llevarnos a la realidad de vencer cualquier tentación, porque en Cristo Jesús su victoria es nuestra victoria. La vida y la muerte de Jesús destruyeron el poder del diablo sobre cada creyente, y nada debe de impedirnos disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo. ¿Cuánto valoras este mensaje de esta gran salvación que Cristo vino a traer a nuestras vidas? ¿Cuánto lo valoras, iglesia? Cuando estábamos estudiando este capítulo 2, me recordé de una historia que viene en el libro de los locos por Jesús, de los mártires que han sido registrados en ese libro, y cuenta la historia de una pequeña cristiana que vivía en un país comunista, donde se tenían reuniones clandestinas para no ser arrestados por el gobierno. Y la historia cuenta que esta pequeña estaba en esa reunión. La historia habla de que los soldados llegaron, amenazaron a todos con quitarles la vida y perdonarían la vida si negaban su fe, escupiendo la Biblia. Entonces los soldados pasaron al frente y pusieron la Biblia y dijeron que el que escupiera la palabra de Dios podía salir e irse a su casa. Algunos llorando y haciendo señales de dolor lo hicieron y fueron perdonados y no murieron. La historia cuenta que esta niña de 7, 8 años salió de entre las filas, tomó la palabra, limpió los escupitajos con su vestido, diciendo estas palabras: oh palabra, ¿qué te han hecho? Estas fueron las últimas palabras de esta pequeña cuando fue asesinada por uno de los soldados. ¿Cómo valoras tú este mensaje, iglesia? ¿Con pasión?
postergas el buscar la palabra de Dios, la tomas por algo secundario en tu vida. Déjame decirte que esto es una gran salvación que tú y yo no podemos descuidar. No podemos descuidar lo que hemos oído que trae salvación a nuestras vidas y una vida nueva en Cristo Jesús. Yo te animo a abrazar a Cristo, a abrazar su palabra, a entender que Cristo es superior a cualquier cosa en esta vida y Él es el autor de la salvación. Oremos. Señor, gracias te damos por morir por nosotros en esa cruz. Señor, te pedimos que podamos vivir en la libertad a la que tú nos has llamado, que no nos desviemos, Señor, de tu verdad. Señor, ayúdanos a vencer toda tentación así como tú la venciste, citando tu palabra, confiando en ella en el nombre de Cristo. Señor, creemos que tú eres el único digno de ser adorado y que esta salvación tan grande no puede ser descuidada. Que la valoremos, que caminemos contigo todos los días de nuestra vida, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por darnos el ejemplo de obediencia, de una fe que persevera. Señor, así queremos nosotros vivir, que tu victoria sea nuestra victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.